En este video vamos a hablar de dos tipos de trabajos indeseables. Aquellos necesarios, pero de los que las personas huirían como de la peste si tuvieran ocasión, llamémosles trabajos de porquería, y trabajos que no aportan nada valioso a la sociedad o al que los desarrolla, llamémoslos trabajos inútiles. Para analizarlos vamos a tomar de nuestra caja de herramientas ideas de varios filósofos y de un antropólogo que se ocupó en particular de los trabajos inútiles, a los que llamó como el título de este video. En el final rifamos dos trabajos de porquería con un sueldo miserable. No, en realidad al final vamos a tratar de ver de qué manera una sociedad puede organizarse para prescindir de trabajos de porquería y de trabajos inútiles. En su libro Política, Aristóteles dijo que cuando las máquinas pudieran reemplazar el trabajo del arado, ya no existirían más los esclavos. De eso podría desprenderse que en el futuro pensaba que las personas tendrían más tiempo libre y se reducirían drásticamente los trabajos desagradables. Hoy ya existen máquinas que realizan el trabajo de arado en el campo y sin embargo los trabajos desagradables y la explotación siguen existiendo. De todos modos, hay que reconocer que muchos trabajos desagradables fueron reemplazados por máquinas. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya existen camiones recolectores de basura. Siguiendo con esta idea de Aristóteles, en 1930 Keynes imaginó que a finales de siglo, gracias a la tecnología, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, la semana laboral iba a poder reducirse a 15 horas. Había muchas razones para creer que estaba en lo cierto. Desde el punto de vista de la tecnología podría haber sido posible, o por lo menos podríamos habernos aproximado a eso. Pero no sucedió. La economía se ha desarrollado de tal manera que hoy trabajamos muchas horas. Lo que Keynes y Aristóteles no previeron fue el aumento del consumismo. Dada la posibilidad de elegir entre menos horas de trabajo y más consumo, elegimos consumir más. Por supuesto, cuando se puede pagar el consumo. Hemos asistido desde 1920 a la creación de un número infinito de nuevos empleos e industrias. Muchos de estos trabajos no tienen que ver con la producción y distribución de sushi, de teléfonos celulares o de zapatillas elegantes. El antropólogo David Graeber publicó años atrás un libro que lleva el título de este video, en el que imaginó cómo en el futuro podía darse un esquema que él asoció muy estrechamente al infierno. Su fuente de inspiración fue el departamento administrativo de las universidades británicas. El infierno, apuntó, es una colección de personas trabajando en algo que no les gusta y que tampoco resulta útil para la sociedad. Digamos, dice, que fueron contratados porque eran buenos ebanistas y después se dan cuenta que tienen que pasar buena parte del día friendo pescado. Tampoco es necesario que realicen la tarea porque no hay mucho para hacer, dice. Claro, aclara Graeber que él no se atrevería a decirle a una persona cuyo trabajo esta persona encuentra significativo que no lo es. Sin embargo, se pregunta qué hacemos con las personas que trabajan en cosas que ellos no consideran significativas y que tampoco realizan un aporte a la sociedad. Apenas publicado, el artículo de Graeber se viralizó, 1 millón de personas lo bajaron y se puso a escribir un libro con el mismo título. No se ocupa de los trabajos desagradables pero necesarios, sino de los trabajos inútiles. ¿Cuál sería el parámetro para pensar que un trabajo es inútil? Graeber llama inútiles a los trabajos que lo son para la persona que los desempeña y también para la sociedad. A lo largo del último siglo, dice, se derrumbó dramáticamente el número de trabajadores domésticos, de la industria y de la agricultura. Al mismo tiempo se triplicaron los trabajos profesionales y los trabajos administrativos en las áreas de ventas y servicios. En otras palabras, los trabajos productivos, tal como se había augurado, tienden a automatizarse. Pero en lugar de reducir las horas de trabajo para que las personas puedan dedicarse a lo que les gusta, persiguiendo sus propios proyectos, placeres, visiones e ideas, hemos visto el aumento del sector administrativo, incluyendo la creación de trabajos completamente nuevos como los servicios financieros, los vendedores de servicios bancarios o telemarketing. Como saben, el telemarketing es un trabajo en el que una persona se comunica por teléfono para tratar de encontrar clientes potenciales. También se generó una expansión sin precedentes de la administración en los sectores académicos y de salud, recursos humanos y relaciones públicas. Si dejara de haber enfermeras, recolectores de basura o mecánicos, los resultados serían inmediatos y catastróficos. No queda del todo claro, dice Graeber, cómo sufriría la humanidad si desaparecieran de pronto todos los directores ejecutivos del capital privado, investigadores de relaciones públicas o vendedores telefónicos. El mero hecho de que los trabajadores del subte puedan paralizar una ciudad nos muestra lo importante que es su trabajo. Después Graeber dice que existen los trabajos
que obedecen al hecho de que las personas están trabajando y no tienen tiempo de hacer sus cosas. Por ejemplo, lavadores de perros, paseadores de perros, repartidores de pizza, amantes. Bueno, este último no lo dice Graeber. Sáquenlo de la lista. Es como si alguien estuviera inventando trabajos para que no pudiéramos dejar de trabajar nunca, dice. Esto suena un poco conspirativo. Es algo imprevisto, un daño casual, colateral. Graeber dice que no. Esto es justamente lo que nuestro sistema económico trata de que suceda. Incrementar los deseos al infinito y luego tratar de satisfacerlos mediante el consumo. Marx tomó de manera bastante acrítica esta idea de Hegel, pensar la cultura como un grado creciente de la aparición de nuevas necesidades y de la posibilidad de satisfacerlas. Además, hoy existe la obsolescencia programada, no como en tiempos de mi abuela, en los que ella compraba una heladera y le duraba toda la vida. Hoy se sabe que muchos adminículos electrónicos van a durar a lo sumo 2 años, por ejemplo. Luego nos vemos obligados a trabajar para comprar uno nuevo. Me objetarán, bueno, pero se trata de un nuevo producto. Ok, pero suelen durar también pocos años, tras los cuales nos veremos obligados a comprar otro producto u otro producto con diferencias no sustantivas. La diferencia no es económica, sino moral y política, dice Graeber. Es como si se considerara que el mero hecho de trabajar tiene un valor moral positivo independientemente del trabajo de que se trate, independientemente de su utilidad social incluso. Todo trabajo tiene partes que nos gustan más y partes que nos gustan menos, y circunstancias diversas. Tener un jefe amable o cabrón no es lo mismo. No hay nada bueno irrestrictamente en este mundo. Determinar si un trabajo es agradable o no, no siempre es fácil. Lo agradable para uno puede no serlo para otro. Pero convengamos en que hay menos personas dispuestas a trabajar de enterradores, aunque más no sea porque es un oficio en el que uno no queda muy bien parado en la pista de baile. Hay menos personas dispuestas a preparar a un difunto para el velatorio, menos personas dispuestas a limpiar cloacas, a ser obreros de la construcción que tienen que acarrear bolsas de 50 kilos que les destrozan la espalda, a subirse a un lugar peligroso a arreglar un cable, a limpiar inodoros ensuciados por otros, a ser vendedores de peajes, asesores de servicios funerarios, pulidores de pisos, buzos de aguas negras, recolectores de la cosecha. Cierto es que algunas personas pueden sentirse bien limpiando los baños de un hospital porque consideran que ese es un trabajo útil, necesario, o porque el trabajo es un lugar para socializar donde encuentran personas que les agradan. Pero en general hay trabajos que menos personas están dispuestas a hacer, sobre todo si están en una posición económica que les permita prescindir de esos trabajos. Dicho de otra manera, si pudieran, huirían como de la peste de estos trabajos. Por eso en casi todos los países estos trabajos suelen ser desempeñados por las personas que están en situaciones más vulnerables, en especial por los inmigrantes. Hay una película no muy buena pero que plantea esta cuestión, se llama Un día sin mexicanos y se imagina qué pasaría en los Estados Unidos si de pronto desaparecieran todos los mexicanos. Todo se detendría. En Occidente heredamos de los griegos el desprecio por el trabajo manual, que para ellos era propio de esclavos. En cambio, tenían una alta valoración del trabajo intelectual, que dicho sea de paso era el que desempeñaban ellos mismos, los que escribían. Esta división entre trabajo manual e intelectual a veces es un poco arbitraria. Un plomero a menudo tiene que hacer razonamientos bastante complejos para resolver un problema. Algunos filósofos del siglo XIX, ubicados en la izquierda del espectro político, pensaron que el trabajo manual y el intelectual debían combinarse. A la mañana plantar, hacer un trabajo remunerado y a la tarde cantar, leer. La idea es que toda persona pudiera hacer trabajos intelectuales y también trabajos manuales. Otros pensaron también en la posibilidad de que los trabajos más desagradables fueran rotativos. Un problema es que muchos trabajos manuales, además de estar muy mal pagos, suelen tener un estatus social bastante bajo. Charles Fourier, un socialista utópico del siglo XVIII, propuso que los trabajos desagradables o que menos personas estuvieran dispuestas a hacer tenían que desarrollarse durante menos tiempo y ser los mejor pagos. Suiza es una suerte de excepción, porque los trabajos manuales suelen estar muy bien pagos e incluso requieren de una matriculación. Al tener un estatus mayor, tampoco se plantea como un imperativo para toda la sociedad el hecho de ir a la universidad. Muchas comunidades inspiradas en Fourier que se desarrollaron en los Estados Unidos y muchas cooperativas, incluso de las que funcionan hoy en día, proponen la rotación del trabajo y también una alternancia dentro de la unidad de trabajo entre tareas manuales e intelectuales. Para poner un ejemplo, una parte del día una persona podría ocuparse de tareas administrativas y otra parte del día limpiar. Eso dentro del contexto de una cooperativa, por ejemplo. Y lo suelen hacer con mayor motivación porque saben que son dueños de esa empresa como el resto de sus compañeros.
Es claro que no todos llegan al mercado en las mismas condiciones, pudiendo elegir entre trabajar en algo que les gusta o en algo que no les gusta. Además, puestos a elegir entre la posibilidad de mandar y la posibilidad de obedecer, sospecho que la mayoría preferiría lo primero. Fue Rousseau y no Marx quien propuso por primera vez el concepto de trabajo alienado. Marx lo desarrolló más. En sus escritos primeros aparecía el concepto de alienación y luego en El Capital el de fetichismo de la mercancía. A mi modo de ver, estos son conceptos rescatables más allá de que uno apoye o no las escasas ideas que dejó Marx sobre cómo debía ser la sociedad futura. La palabra alienación refiere a la separación que experimenta el trabajador del objeto de su trabajo. Alien significa extraño. El trabajador aparece separado del producto de su trabajo. ¿Y por qué aparece separado del producto de su trabajo? Básicamente porque, a diferencia del trabajo del artesano medieval, que podía imprimir su subjetividad a un producto, ser creativo si se quiere, por ejemplo un zapatero podía ser responsable del producto terminado, en la sociedad industrial se convierte solamente en un engranaje de la maquinaria. Hace una tarea parcial, repetitiva, como tan bien supo mostrarnos Charles Chaplin en su maravillosa película Tiempos Modernos. Es decir, el ser humano se convierte en un engranaje más de una máquina, hace un trabajo repetitivo, embrutecedor. Tan pronto lo hace él como podría hacerlo cualquier otra persona, se desaprovechan las capacidades humanas. Con la aparición de las nuevas tecnologías, ¿sigue siendo así? Siguen existiendo trabajos desagradables. Para la mayoría sigue siendo desagradable el data entry, que es ingresar información a un formulario electrónico, los call centers, las tareas administrativas y los trabajos inútiles a los que hace referencia David Graeber. En los años 70 del siglo XX, un grupo de economistas y teóricos llegaron a la conclusión de que si se seguía consumiendo como se lo estaba haciendo en ese momento, llegaría un punto en que se agotarían los recursos del planeta. La situación sanitaria que vive el mundo en este momento también está vinculada con nuestros modos de producción y de consumo de alimentos. La llamada teoría del decrecimiento procura desde la década del 70 del siglo pasado que pueda revertirse esta situación. El precio de este déficit ecológico es cada vez más evidente. Sequías prolongadas, temperaturas extremas, deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, agotamiento de las pesquerías, contaminación de los océanos. Hoy vivimos como si tuviéramos 1,7 planetas Tierra a nuestra disposición. Pero fíjense en el gráfico que Australia produce como si tuviéramos 5,2 planetas, Estados Unidos como si tuviésemos 5 planetas, Corea del Sur 3,4 y Rusia 3,4. Se calcula que el 20% de la población del planeta acapara un 85% de los recursos naturales. El decrecimiento es una corriente de pensamiento que preconiza la disminución regular y controlada de la producción con la finalidad de establecer una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, una idea sintetizada en el concepto de crecimiento sostenible. Graeber dice que en este punto uno podría formularse una pregunta. Si el 1% de la población mundial controla buena parte de la riqueza disponible, ¿eso significa que estamos a merced de lo que ellos consideran útil e importante? El liberal dirá que si lo que ofrecen no interesa, no lo compran más y no se fabrica más. Ok, pero siempre es lo que ofrece el vendedor. El consumidor no tiene ninguna influencia en la decisión de lo que se fabrica. Solo puede aceptar o rechazar. Para Econ, economía participativa es un sistema ideado por Michael Albert y Robin Hahnel que trata de resolver este problema. Sugieren tener consejos de consumidores de los que puedan participar todos los ciudadanos, sobre todo para decidir qué se fabrica en la zona en la que ellos viven. No digo que sea la única solución para este problema, pero es una de las tantas que podrían ser evaluadas. Pueden profundizar en este tema viendo el video para Econ que realizamos tiempo atrás o, mejor, leyendo el libro de Michael Albert y Robin Hahnel. Uno puede siquiera comenzar a hablar de la dignidad en el trabajo si siente íntimamente que el trabajo que desempeña no debería existir. ¿Cómo no vivir con rabia y resentimiento el hecho de saber que uno está obligado a desarrollar un trabajo de porquería o un trabajo inútil? Es muy probable que la tecnología nos libere de los trabajos de porquería. No de todos, dudo que alguna vez nos libere de todos, pero al menos de muchos de ellos. Sin embargo, creo muy improbable que nos libere de los trabajos inútiles, especialmente si no hacemos algo al respecto.
La rotación entre trabajo manual e intelectual, la rotación entre los trabajos manuales y especialmente los trabajos que menos personas están dispuestas a desarrollar, podría contribuir a revertir esta situación. Además de la alternancia entre trabajo manual e intelectual, la posibilidad de que las personas puedan estudiar para desarrollar nuevas capacidades. Sea como fuere, dedicamos este video, tal como lo hace Graeber con su libro, a toda persona que querría, pero no puede desarrollar un trabajo útil y significativo para él mismo y para la sociedad.